De la vida, ¿qué tal? Funciones del superyo, siguiendo la historia del superyo, donde habíamos quedado. Dice, con la instauración del superyo se producen modificaciones en diversas funciones psíquicas. La ansiedad se transforma parcialmente en sentimiento de culpa. Ya no es más un peligro externo, la pérdida de amor o la castración, que es lo que vivimos en etapas anteriores, ¿no? Lo que se teme, sino un representante interno de ese peligro que amenaza desde adentro. La pérdida de la protección del superyo o el castigo interno llevado a cabo por el superyo es experimentado en forma de una disminución sumamente dolorosa de la autoestima y en ciertos casos extremos como una sensación de aniquilamiento. Ya hemos dicho repetidas veces que los niños pequeños tienen necesidad de cierta clase de suministros narcisísticos para mantener el propio equilibrio. El privilegio de conceder o de negar estos suministros ha pasado ahora al superyo. El temor de ser castigado o abandonado por el superyo es el temor al aniquilamiento por la falta de estos suministros. Mientras subsiste este miedo, el yo siente la necesidad de eliminarlo con la misma urgencia con que experimenta una pulsión instintiva. El origen de este impulso constituye un ejemplo de cómo puede comprenderse el origen de los instintos en general. Su causa reside en la incorporación de exigencias externas. El yo se comporta como el superyo, tal como antes lo había hecho con un progenitor amenazante cuyo cariño y cuyo perdón le eran necesarios. Crea una necesidad de absolución. La necesidad de castigo es una forma especial de la necesidad de absolución. El dolor del castigo es aceptado o incluso provocado con la esperanza de que después del castigo tendrá fin el dolor de los sentimientos de culpa, dolor que es mayor. Tenemos así una vez más que la necesidad de castigo puede ser entendida como la opción por un mal menor. En lugar de la castración, es ofrecido un sacrificio tendiente a evitar la castración. El sacrificio es emprendido de manera activa y es menos displaciente que la espera pasiva de algo que va a suceder. Pero las cosas son a veces más complicadas. Así como el ser pegado por el padre puede convertirse en un fin sexual en los masoquistas, también puede pasar esto con el ser pegado por el superyo. Una vez establecido el superyo, es él quien decide qué pulsiones o necesidades han de ser permitidas y cuáles sojuzgadas. El juicio lógico del yo acerca de si un impulso puede acarrear o no un peligro se complica ahora a causa de ilógicos sentimientos de culpa. Al mismo tiempo que debe respetar la realidad, el yo se ve obligado a respetar a otro representante de la realidad, a menudo irracional. El superyo es el heredero de los padres. El superyo es el heredero de los padres. Subrayemos eso. No solo como fuente de amenazas y castigos, sino también como fuente de protección y como aquel que provee un amor reasegurador. El estar en buenos o malos términos con el superyo se hace tan importante como antes lo fue el estar en buenos o malos términos con los padres. El reemplazo de los padres por el superyo en este aspecto constituye un prerequisito de la independencia del individuo.
La regulación de la autoestima ya no depende de la aprobación o el rechazo de parte de objetos externos, sino de la sensación de haber procedido o no como corresponde. El hecho de complacer al superyo en sus exigencias no solo procura un alivio, sino también sensaciones definidas de placer y seguridad del mismo tipo que el niño encuentra en los suministros externos de amor. El negarse a complacer al superyo acarrea sentimientos de culpa y remordimientos semejantes al sentimiento de parte del niño de no ser más querido. Los mismos mecanismos de defensa que son utilizados contra los afectos desagradables en general pueden ser puestos en juego también contra los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa que acompañan la realización de una mala acción y los sentimientos de bienestar que produce el cumplimiento de una norma ideal constituyen los modelos normales de los fenómenos patológicos de la depresión y manía. Depresión y manía, campanas para los bipolares, 1, 2 y 3. El hecho de que la autoestima depende de que sean satisfechas o no las normas ideales hace que las formas de regulación de la autoestima sean tan numerosas como los ideales mismos. Los ideales se forman en los niños no solo por la existencia de modelos reales que han de ser imitados, sino también mediante relatos, enseñanzas y dogmas. Creo que esto es muy importante para que los padres lo puedan entender. Que los ideales se forman en los niños no solo por la existencia de modelos reales que han de ser imitados, sino también mediante relatos, enseñanzas y dogmas. Son transmitidos por la tradición y determinados por circunstancias de orden cultural y social. Se ha intentado algunas veces establecer una distinción entre los ideales del yo, es decir, los patrones ideales de lo que uno desearía ser, y el superyo, que se caracteriza por su poder de amenaza, prohibición y castigo. Pero fue Freud, con su clara visión sobre el origen del superyo, quien demostró cuán íntimamente entrelazados se hallan los dos aspectos. Se hallan tan entremezclados como en su momento la capacidad de amenaza y la capacidad de protección de parte de los padres. Incluso la manera en que estas funciones quedan combinadas en las promesas de protección a condición de obedecer no es otra cosa que una transferencia de los padres al superyo. Esto salta también a lo social. Se ha criticado a Freud el no haber hecho la distinción entre los ideales verdaderos, que son aceptados de todo corazón por la personalidad total, y los ideales inauténticos que uno cree que debe profesar porque así lo exige una autoridad, ya sea externa o internalizada. ¿Qué les parece? Dos autoridades, una internalizada hacia adentro, viene de adentro, y una que sigue siendo externa. Pero incluso los ideales más auténticos han sido creados por la introyección, algo que estudiamos en los mecanismos de defensa. La diferencia reside en la conmensurabilidad o inconmensurabilidad del objeto introyectado y el sujeto. Vale decir que depende de la historia previa de la relación con los objetos cuya introyección ha dado lugar a la formación del ideal. La relación entre el superyo y el mundo externo se debe al hecho de que el superyo deriva de la introyección de un fragmento del mundo externo. Es el representante interno, por ello, de cierto aspecto del mundo externo.
Como esto mismo puede decirse también del yo, la formación del superyo es, en cierto sentido, una copia de la formación del yo. Lo que ahora se constituye es un segundo yo, un superyo, que queda limitado, eso sí, a las esferas de la amenaza y la promesa del castigo y la recompensa. La incorporación de este fragmento del mundo externo es un fenómeno relativamente tardío. El superyo será de este modo la parte del aparato psíquico más cercana al mundo externo. Muchas personas se dejan influir en su conducta y su autoestima no solo por lo que ellos mismos consideran correcto, sino también por lo que pueden pensar los demás. Nos suena esta campana, ¿eh? No siempre se puede establecer una distinción clara entre superyo y objetos que plantean exigencias. Las funciones del superyo pueden ser fácilmente reproyectadas, es decir, desplazadas a figuras revestidas de autoridad de reciente aparición. Campanas de nuevo, ¿eh? Esto ocurre especialmente cuando, por razones de orden externo o interno, se ha hecho imposible el control activo del mundo externo. Una confirmación clínica de la existencia de estas íntimas relaciones entre superyo y mundo externo la hallamos en las ideas delirantes de relación. Las funciones del superyo, siendo como son en cierto sentido mitad yo y mitad mundo externo, son las que más pronto hacen su aparición cuando un paciente, luego de experimentar una pérdida del mundo objetal, trata de recuperar lo perdido sin poseer plena capacidad para ello. El hecho de que la formación del superyo se produce en un nivel superior al de la formación del yo surgirá con toda evidencia de lo que vamos a exponer a continuación. La capa más profunda del yo está formada por las sensaciones provenientes del cuerpo propio, la orientación kinestésica y también la olfativa. Es anterior en general a la orientación visual. Pero también la orientación visual se produce en una época muy temprana y predomina en el pensamiento preconsciente de tipo fantástico. El paso decisivo hacia la consolidación de la parte consciente del yo es dado cuando a las formas más arcaicas de orientación se agrega la concepción auditiva de las palabras. En contraposición a esto, las sensaciones que forman la base del superyo comienzan con los estímulos auditivos de la palabra. Las palabras de los padres, de advertencia, de aliento o de amenaza, son incorporadas por la vía del oído. Por esta razón, las órdenes del superyo son, por lo general, verbalizadas. El paso dentro del yo es sentido por el niño cuando oye la voz interior de la conciencia. En consonancia con esto, la relación de una persona con el lenguaje se rige principalmente a menudo por reglas del superyo. El superyo se halla vinculado al ello por su génesis, los objetos más esenciales del ello. Estamos hablando ya del inconsciente, estamos hablando del que todo quiere, todo lo bueno, todo lo sabroso, ¿ok? Todo lo hermoso. Bien, el superyo se halla vinculado al ello por su génesis, los objetos más esenciales del ello, que quiere también lo inmediato. Los complejos de Edipo prolongan su existencia en el superyo. Esta génesis explica el carácter urgente e irracional, semejante al instinto,
que tienen muchos impulsos del superyo, los que en el desarrollo normal han de ser superados por el razonamiento juicioso del yo. El superyo está profundamente sumergido en el ello. Por un lado, la severidad, la autoridad castigante. La severidad del superyo corresponde a la previa severidad real de los padres. Por otro lado, dadas las íntimas relaciones entre el superyo y el ello, depende de la estructura instintiva del niño, la que a su vez depende de la constitución y las experiencias previas. El niño que odia inconscientemente a sus padres teme la represalia de parte de su superyo. De esta manera, la severidad del superyo puede expresar también la hostilidad originaria del niño hacia sus padres. Hasta aquí, amigos de la vida, las funciones del superyo. Parece difícil, pero se logra ver fácil. Llega a ser bien fácil. Ya vamos aprendiendo conceptos, vamos aprendiendo la manera de analizar las cosas, de poner sobre la mesa y el tapete, como diríamos, todos los elementos de la dinámica, pudiéramos decir, del sentimiento, las emociones y la realidad cotidiana de cada ser humano. Seguimos aquí en lo de la salud mental y saltaremos en la próxima a lo que es algo que se oye tanto. Vamos a tratar la resolución del complejo de Edipo. No se lo pierdan tampoco. Pero todo esto hay que oírlo varias veces. Hay que escribir que no entienden. Hay que hacer comentarios. Sobre todo hay que dar likes y hay que suscribirse porque nos estamos acercando a poder hacer muchas cosas positivas para todos.